Te doy la bienvenida a un nuevo video aquí en Sonidos Virtuales Pro. La gente de GeForce Software renovaron su versión de Audity a la versión 3. Esta nueva versión incluyó una nueva interfaz, incluyó efectos mejorados y soporte para Apple Silicon. Me enviaron la licencia de esta belleza para que les compartiese la revisión oficial del mismo en español. Básicamente este Audity 3 es la recreación del clásico ARP Odyssey, en este caso la versión virtual. Esta nueva versión incluye más de 1250 presets. Una cosa increíble, de esos 1250, los 250 fueron nuevos presets incluidos en esta tercera versión, así como una nueva sección de efectos que incluye ahorita distorsión, reverberación y un poco de delay. También tenemos sección de macro que nos ofrece 4 controles macro programables para agilizar claramente la programación de los sonidos y un potenciómetro que llaman Vintage, que en un momento se los voy a explicar a detalle. Con él tenemos la posibilidad, eso sí, de simular con detalle las características, esas imperfecciones de los instrumentos analógicos clásicos. Ahora ya también es compatible de forma nativa con los últimos procesadores de Apple, los Silicon, así que puedes probarlo en una Mac, en un computador o en un equipo con sistema operativo de Windows también. Y si quieres probarlo de primera mano, yo te voy a dejar un enlace en la descripción. A través de ese enlace tienes acceso al trial o a un descuento especial para que lo puedas llevar y probarlo en tus proyectos musicales. Es una buena herramienta para recrear esos sonidos clásicos de antaño. Y en esta revisión voy a mostrarte en detalle las partes constitutivas del mismo y vamos claramente a escucharlo. Vamos a iniciar escuchándolo primeramente y luego les explico qué función cumple cada control y terminamos de nuevo haciendo una pequeña escucha de alguno de sus ajustes de fábrica. Así que vamos con ello. Y acabas de escuchar un poquito entonces en acción algunos de los presets que incluye. Inicialmente tenemos entonces la posibilidad de trabajar con él en pantalla extendida, donde podemos visualizar todos los controles que integra esta increíble herramienta, o si damos clic de nuevo podemos reducir entonces a una ventana compacta. También tenemos por aquí un piñoncito para cambiar su configuración. Tenemos aquí la versión, accedemos al manual, pero aquí lo que quería mostrarles es el skin. Tenemos el skin de la nueva versión, de la MK3, pero si quieres que se visualice como la versión anterior, dale clic acá. Cerramos y allí tienes entonces la vista de la versión 2. Y si quieres que se vea como la primera versión recreada, tienes allí el skin número 1. Así que ya es para gustos simplemente estéticos, voy a dejarlo con la versión más actual del mismo. Podemos configurar acciones asociadas a la barra de transporte, el tamaño del buffer, cuán grande quieres que se vean los presets. Entonces en la ventana, en este caso la escala es 100%, voy a mostrarte, voy a darle clic en browser y accedemos a los presets. Desde aquí hacemos todo lo que es gestión. Ese sería el tamaño que traen por default. Voy entonces a dar clic y voy a cambiarlo, digamos, a un 130% y acabas de notar cómo aumenta un poco la escala, el tamaño de este texto para visualizar mejor claramente el nombre de los presets. Podemos jugar con la sensibilidad de la rueda de modulación, cuánto tiempo quiere que los parámetros permanezcan en pantalla en segundos. Aquí tú estableces cómo queremos hacer ajustes finos con los macros, en este caso con el botón derecho del mouse, pero podemos hacerlo también alternando con la tecla control o CMD en Mac. Presionas control o CMD y haces clic claramente con el mouse y tienes ajustes precisos, o con la tecla alternativa, en este caso AL. Y podemos hacer ajustes de pasos en el VSO de la afinación, básicamente también presionando ajustes finos, presionando CMD o control, el botón derecho o tecla alternativa. Eso es lo que tenemos allí para configurar. Entre los presets pues tenemos entonces la colección de las categorías. Dentro de las categorías tenemos acceso a los tipos de sonidos y los timbres. Simplemente acá eliges qué sonido quieres. Tenemos entonces para marcar los
con un corazoncito como favoritos y de esa manera acceder rápidamente entonces a los que más te llaman la atención. Ves que hay unos que tienen la letra A de alfa y son los presets que tienes acceso en la versión trial solamente. Los demás que no tengan la letra A no los podrás usar en la versión trial, solamente los de A. Y son los presets que más se acercan, dicen ellos, al sonido original del Audity, la versión hardware original. Entonces, así que si quieres escuchar en todo su esplendor el potencial que tiene esta herramienta y cómo se acercaba a la versión original, tienes entonces acceso acá rápidamente a esos presets. Desde acá puedes inicializar todos los presets e ir avanzando entre los mismos. También puedes hacerlo claramente desde acá. También tienes para cerrar este panel, luego para audicionar el sonido y tienes aquí para de forma aleatoria escoger un preset. Así de sencillo. Tenemos macros, desde acá podemos entonces jugar con la configuración y la intensidad entonces de los distintos macros, 4 específicamente, y cómo se configuran. Vemos entonces que en la parte inferior, voy a cerrar acá, tenemos acceso a los 4 macros. Para asignarlos es simplemente coger la cruceta y llevarlo a cualquier parámetro que yo quisiera entonces incidir. Entonces digamos que yo quiero incidir sobre este slider, la frecuencia del oscilador de baja frecuencia. Lo suelto y ya se asignó. De hecho, viste cómo titiló y ya tengo entonces una asignación que si doy botón derecho me está diciendo que estoy afectando la frecuencia o el slider de frecuencia del oscilador de baja frecuencia. Puedo removerlo desde allí directamente, pero desde aquí puedo entonces incidir con la intensidad del efecto. Lo interesante de los macros es que yo puedo asignar el mismo macro a otros parámetros. Digamos acá, por ejemplo, en este caso podría asignarlo al slider que permite ajustar la frecuencia del oscilador controlado por frecuencia. Voy a entonces arrastrarlo aquí y ya tendría 2 parámetros vinculados y que los controlaría. Puedo personalizarlos claramente, pero controlaría la incidencia total del mismo sobre el efecto desde la macro. Y de igual forma funcionan las demás, simplemente arrastra y ajustas. Ahora quieres eliminar, botón derecho y puedes quitar una a una la asignación que no vayas a utilizar. Esa es la manera como trabajamos aquí con macros, bastante sencillo realmente. Permítanme hacer un escalado de la interfaz, ustedes lo visualizarán bien, pero en mi caso necesito escalar un poco para visualizar mejor controles y etiquetas. Eso es muy útil si trabajas con portátiles, por ejemplo, o pantallas táctiles. Esto te va a facilitar visualizar mejor cada uno de los knobs y manipularlos con tus dedos, claramente si estás trabajando en una pantalla táctil. Debajo de las macros tenemos entonces para jugar con la dispersión en el campo estéreo y tenemos para jugar con el modo de panorámica que puede ser central o aleatorio. Entonces también esto va a hacer que eso incida sobre la dispersión o la amplitud que percibas en el campo estéreo. Asignación MIDI desde acá y el volumen general principal. Parte central, ya notaste, tenemos acceso entonces a todo lo que son presets rápidamente. Te desplazas aquí entre los mismos y con Save puedes guardar los tuyos, claramente el piano roll, donde visualizarás qué notas estás tocando. Y ya tenemos entonces a la derecha todo lo que tiene que ver con modificadores. Entre los modificadores tenemos el rango de inflexión de notas, vamos hasta 48 o mínimo 1. Tú ya estableces entonces ese rango de inflexión. Pero también tenemos entonces para jugar un poco con el glide, la velocidad de transición entre notas, por ejemplo, y eso está asociado al oscilador controlado por voltaje número 2. Ahí podemos controlar entonces esa transición de notas también afectando el oscilador controlado por voltaje número 2. Y junto a él tenemos este PPC LFO con el cual podemos establecer la velocidad a la que se produce la modulación de tono. Debajo tenemos el PPC, son 3 almohadillas, desde aquí simplemente las tocas, que al presionarlas introducen inflexión de tono descendente y cuanto más fuerte presionamos, más se disminuye entonces el tono. En este caso, la almohadilla de la derecha, esa que tenemos acá, hará que la nota produzca inflexión hacia arriba y a la medida que lo tocamos pues va a ser más intenso, ¿ok? Y luego tenemos la almohadilla central que introducirá un poco de vibrato y de nuevo cuanto más la presiones se introducirá más vibrato. Mientras que la que está a la izquierda entonces produce inflexión de tono, en este caso hacia abajo, descendente. Y cuanto más fuerte la presiones pues más disminuye el tono. Luego tenemos la sección de ajustes donde tenemos los modos, el modo polifónico por ejemplo, en donde este plugin puede reproducir hasta 16 notas de forma simultánea, 16 voces, puede estarla también en modo monofónico y también tenemos un modo que se llama dúo o duofónico. Eso nos permitirá que hasta 2 notas se reproduzcan de forma simultánea y tenemos el modo legato. Luego tenemos que jugar con el tempo, claramente en este caso está ajustado el tempo del proyecto, pero podría también desvincularlo para traerlo de forma independiente. Afinación general, la polifonía puedo determinarla desde acá hasta 16 voces como te indico y tenemos el sostenido. Entonces si por ejemplo toco esa nota, se va a cortar rápidamente, tendrá la duración normal, pero si presiono Hold y toco,
se va a mantener en el tiempo mientras tenga hold sostenido. Luego tengo aquí el parámetro vintage que va a agregar entonces el carácter o la inestabilidad de las máquinas originales hardware. Esto agrega entonces toda esa mecánica, esos ruidos que generaban de forma natural entonces toda la circuitería y la parte mecánica de esos tipos de elementos, de estos sintetizadores, y tengo para rehacer y deshacer ajustes en la parte inferior. Luego subamos un poquito más y nos encontramos entonces para jugar entonces aquí con la rueda de modulación. Podemos movernos entre 2 octavas, como puedes ver, y tenemos aquí para generar entonces como ruido, puede ser rosa o blanco. Junto a él tenemos un oscilador de subgraves para generar entonces sonidos con más cuerpo en la parte inferior. Ajustamos entonces como la frecuencia y tenemos para hacer ajustes finos asociados al tono. Con esto logramos entonces generar un carácter sonoro grave con cuerpo que, complementado claramente con los otros osciladores, podemos generar un sonido bastante rico frecuencialmente hablando. Luego nos encontramos con el primer oscilador controlado por voltaje. Este tiene una sección que se llama frecuencia con chorus. Lo que hacemos es ajustar, controlar la afinación gruesa y va a cubrir un rango que va de 6 octavas hasta menos 6 octavas, por ejemplo. Y tenemos este fine, el fino. Determinamos la afinación fina que va de 0 hasta un semitono. Ya con esto tú juegas un poquito. Junto a él tenemos este botón que podemos activar o desactivar. Y cuando lo activamos, por ejemplo, vamos a permitir activar el VS1 a través del teclado. Sin embargo, si seleccionamos entonces inhabilitarlo, esto reduce la frecuencia del VSO a menos del rango de la audición humana. Entonces, cuando se toca, escucharás es un clic en lugar de un tono. Lo ideal será siempre experimentar con todos esos parámetros. Luego tenemos la frecuencia modulada, como puedes ver aquí FM etiquetada, y con esto lo que hacemos es manipular la profundidad de la modulación de tono que introducimos para cualquiera de las dos formas de onda que nosotros seleccionemos, bien sea la seno o la cuadrada que lo elegimos acá. ¿Okay? Esa sería la forma de onda del oscilador de baja frecuencia. Luego tenemos un slider de color amarillo junto a él, que es este de acá. Con esto controlamos la profundidad de la modulación de tono que introducimos con alguna de las fuentes que nosotros elijamos, que lo hacemos con este interruptor que tenemos en la parte inferior. Tenemos en la parte superior SH, por ejemplo, indicando que ese oscilador controlado por voltaje es modulado por la salida del mezclador. O sea, el sample and hold. Ese SH quiere decir sample and hold. Y si lo ponemos hacia abajo, sería modulado por las envolventes típicas de ataque, decaimiento, sustain y liberación. Algo interesante es que este Oddity nos permite convertir en una onda de pulso variable con la ayuda de esos controles que tenemos de ancho de pulso. Entonces, la onda cuadrada normal, que sería 50%, tiene un sonido hueco. Sin embargo, cuando movemos este slider, la medida que lo muevas hacia la marca mínima que tenemos a disposición, el pulso se puede volver un poco más delgado. Y el sonido va a ser más de zumbido. Lo ideal será experimentar. Aquí juegas entonces con esa amplitud, como te indico, para que suene más delgado o más grueso. Y desde aquí jugamos entonces con la modulación. Y podemos modular a partir del oscilador de baja frecuencia o a partir de las envolventes ataque, decaimiento y sustain. Podemos modular claramente el ancho de pulso. Y junto a él tenemos el siguiente oscilador controlado por voltaje, el número 2, que comparte los mismos controles, con la diferencia o el agregado que al activar este parámetro de sincronización hacemos que el VSO2, este de acá, se comporte de la misma manera que el VS1. ¿Ok? Entonces van a compartir en gran medida los mismos controles y funciones. Entonces lo ideal será experimentar con este parámetro para que escuches el carácter sonoro que puedes obtener. Junto a esta sección tenemos el LFO u oscilador de baja frecuencia. Este slider que tenemos acá rosadito nos permite controlar la velocidad principal del LFO, que básicamente es asociada también claramente a la frecuencia. Este puede emitir formas de ondas sinusoidales o cuadradas. Tú elegirás la sinusoidal, pues te va a ayudar a producir como efectos tipo vibrato, mientras que la onda cuadrada es más útil para cosas como trinos, por ejemplo, como sonidos un poco más brillantes. Ahora, este oscilador de baja frecuencia podemos trabajarlo sincronizado, habilitándolo desde acá, y va a cambiar entonces, como puedes ver en esta pantalla, a valores de nota. Si lo deshabilito, tendría entonces valores frecuenciales. También podría utilizar los modos de disparo, el modo retrigger, desde aquí lo habilitamos, y cuando lo establecemos en encendido, entonces el oscilador reacciona cada vez que se presiona una tecla. Y cuando lo activamos, entonces lo que él va a hacer es que va a reaccionar cada vez que se presiona una tecla. Lo ideal será experimentar. Luego tenemos la sección de sample and hold, el mixer como tal, y la sección de sample and hold. Tenemos entonces para elegir. Básicamente tú eliges aquí la forma de onda, y elegimos acá también el generador de ruido, también representado en este caso
Pues, y tenemos aquí para elegir un generador de ruido o la forma de onda cuadrada y ajustamos la intensidad. Esto va a pasar directamente al Sample and Hold, en donde jugamos entonces con el trigueo del LFO, como te indico, o con el Keyboard Trigger, que es lo que elegimos en la parte superior, y tenemos para jugar entonces acá con la intensidad básicamente. Junto a él tenemos un audio mixer con el cual jugamos con los niveles, el equilibrio entre, por ejemplo, el ruido, por ejemplo, dependiendo de lo que elijas acá, ¿no? El ruido, la modulación de anillo, entre el sub 1 o el sub 2, cualquiera de los dos generadores de sus graves, y para elegir entre los osciladores controlados por voltaje tanto uno como dos y los demás parámetros que ves allí entonces asociados, cada uno con su respectivo slider para jugar con las distintas intensidades según el parámetro que determines con el botón que tiene en la parte inferior. En la parte superior tenemos la sección de filtrado, en donde podemos ajustar la frecuencia del filtro y claramente la resonancia, y tenemos esa sección que se llama Filter Type, tipo de filtro. Tenemos tres opciones. Durante la vida útil del Odyssey se sometió a 3 versiones distintas principales de filtros, y ellos incluyeron esas 3 versiones aquí en esta versión virtual. Eso se les agradece mucho. Por ejemplo, la primera versión que tenemos en la parte superior, la 4075, el filtro que incluye 24 decibeles por octava se reemplazó por un 435, que es el que agregaron en esta versión MK3. Cuenta la leyenda que hubo un error matemático que limitó las frecuencias superiores de este 475 en un rango de 12 a 14.000 kHz. Pero luego tenemos uno que se llama 4035, que está en la parte central. Y este filtro supuestamente infractor de Moog, ese filtro supuestamente extraído de un Moog, no le voy a agregar más gasolina entonces al asunto, es un filtro tipo escalera, famoso laddered, de 24 decibeles también, similar al que se encuentra en el mini Moog, ¿ok? Y por último tenemos este 4023, este filtro se utilizó en los primeros Odyssey, los Waveface, los cara blanca, que les mostré hace un momento acá. Cuando elegimos, por ejemplo, esta versión MK1, allí se utilizaron estos filtros específicamente. Y es un filtro de 12 decibeles, es más parecido al que se encuentra en el Zen Overhead, que también es recreado por la gente de G4, del cual ya les traje la revisión aquí en el canal. Así que búscala, chequéala también si estás interesado. Y conserva ese elemento de 2 polos y 12 decibeles. Y en esta versión 3 fue ligeramente distinto, está ligeramente modificado, en el sentido que añadieron un poco más de como arenilla al tono, para que suene más musical claramente, y se retrocedió entonces la resonancia para evitar la famosa autooscilación. Eso se debe a que tanto el 4035 como el 4075 oscilaban entre sí con sus propias características, ¿ok? Así que este 4023 que recrearon en esta tercera versión es un poco más cremoso, sin atenuar el extremo inferior a altas resonancias, tanto como los otros dos modos que tenemos allí a disposición. Luego tenemos un high pass filter para jugar con la frecuencia central de corte. Luego tenemos este slider que se llama VSA Gain, con el cual podemos utilizarlo para añadir ganancia adicional a la ruta de la señal. Es especialmente útil para aumentar después de como un uso excesivo del filtro paso alto, así que podemos como compensar básicamente. Luego tenemos la siguiente sección, que es la sección de los generadores de envolvente. Y tenemos aquí entonces para manipular ese parámetro podemos alterar el tiempo de ataque del generador de envolvente. Y en la parte inferior también tenemos entonces para manipular con ese slider el ataque del generador de envolvente, en este caso del ADSR, las típicas ataque de caimiento, sostén y liberación. Así que con este puedes básicamente alterar ese tiempo de ataque de ese generador de ese tipo de envolventes mencionadas. También el decaimiento, el sustain y la liberación. De hecho, puedes ver que aquí está etiquetado ADSR. Ahora, con estos interruptores que tenemos aquí, podemos activar la puerta de teclado o repetición del oscilador de baja frecuencia para el generador de envolventes. Cuando lo establecemos, por ejemplo, acá en Keyboard Gate, que sería la parte superior, esto va a permitir que un evento de teclado active la envolvente, en este caso el generador de envolventes. Pero si elegimos la parte inferior donde dice LFO Repeater, en este caso lo que indicaríamos es que él sea el oscilador de baja frecuencia el que active el generador de envolventes. Tenemos entonces acá también para trabajar en modo auto, y la repetición podemos hacerlo a través del teclado o de forma automática. Podemos activarlo. Y acá tenemos entonces para elegir el modo, como puedes ver, la puerta a través del teclado o a través de repetición, que sería un sustain allí en el tiempo. Todo el tiempo vas a escuchar lo mismo. Escucha. En este caso estoy en el modo auto, y aquí estaría en el modo keyboard, modo teclado, a repetición. Y ya por acá tenemos en la parte superior los visualizadores y los controles deslizantes de destino de Velocity. Podemos hacer botón derecho, por ejemplo, en estas ventanas,
Allí damos clic y allí los vas a visualizar. La lista de múltiples destinos de Velocity, cada uno de ellos al que luego podemos nosotros claramente asignar un valor independiente a través de los sliders que tenemos en la parte superior. Entonces tú puedes cambiar acá entre el VSA, por ejemplo, el oscilador controlado por frecuencia, o por ejemplo la macro 1. Desde acá también podrías entonces jugar con elegir por ejemplo este parámetro y claramente manipular y modular todos de forma rápida con estos parámetros, con estos sliders. Ahora estoy en la vista comprimida aún, voy a cambiar a la vista extendida, pero para eso voy a reducir un poco la interfaz de usuario del plugin para poder visualizar en pantalla esta matriz que tenemos en la parte superior, que es básicamente la sección de modulación de distintos parámetros bastante particular. Por ejemplo, yo voy a seleccionar activo el efecto de distorsión y apenas lo toco, ya tengo aquí para entonces aplicar envolventes de ataque. Acá tengo el caimiento y todo lo demás. Puedo jugar entonces con la amplitud, con el volumen. Puedo copiar, por ejemplo, lo que yo ajuste aquí, se lo voy a pegar aquí al delay. Entonces yo copio esto, me voy entonces ahorita al delay, a la cantidad, y simplemente le digo paste y voilà, los mismos valores que tengo en distorsión. Puedo claramente decir, no, no quiero esto en el delay, voy a darle clear y limpio todos los parámetros. Así de sencillo, entonces podemos manipular y podemos modular con estos envolventes que tenemos acá. Elegimos la forma de onda, la amplitud, el tiempo y todos los demás parámetros para modular, como te indico. Entonces, en este caso, solo la distorsión, pero es susceptible de hacerse con cada uno de los controles que integra esta herramienta. Al notar que abrí este panel superior, también salieron los efectos. Puedo agregar distorsión, como puedes ver, con un tono brillante o más oscuro. Delay también tengo y ambiente reverb con algunos presets aquí para cambiar. Y la reverb tengo para jugar con la profundidad, la frecuencia de la misma, el amortiguamiento frecuencial, la cantidad de reverb que quiera, el decaimiento, el tamaño de la reverb y el pre-delay. En el delay tengo entonces la intensidad del mismo, la retroalimentación, cuánto delay quiero percibir, y puedo jugar entonces aquí con un delay estéreo. En este caso puedo aplicar un valor distinto para el canal izquierdo como el para el derecho. Puedo vincularlos para tener el mismo valor en ambos, o puedo hacer un swap y puedo trabajar en un modo delay normal o puedo trabajarlo en modo ping pong si yo quisiera, y en este caso sería como un crossover entre ambos. Y por ejemplo, si yo ajustara esa ganancia en distorsión y un tono brillante, al activar este candado, aunque cambie de preset, se va a mantener siempre el mismo valor de distorsión que yo haya elegido. Así que para eso son esos pequeños candaditos para bloquear los ajustes que yo haya puesto en cada uno de mis efectos. Eso es básicamente, amigos, lo que tenemos en esta interesante herramienta de la gente de GeForce, su Audity versión 3. Escuchemos unos cuantos presets más para ir cerrando, pero ya lo que resta es que tú mismo lo pruebes. Te reitero, hay un enlace en la descripción. A través de ese enlace tienes un descuento especial si quieres hacerte con esta herramienta, o puedes probar el Trials también para que veas el potencial que te ofrece. Aunque en el Trial tendrás acceso a pocos presets, específicamente tendrás acceso a los que tengan la letra A, que son los alfa, que son los que más se acercan al sonido original, de hecho, de la versión hardware del Audity. Escuchemos esta belleza en acción.
como pudiste notar, tienes acceso no solamente a los nuevos presets del Audacity 3, sino que GeForce te dejó como cerecita todos los del Audacity 2 y el Audacity 1. Así que si no probas esas primeras versiones preliminares a esta 3, tienes acceso a todos los presets aquí y los clásicos claramente. Y los que vayas creando aparecerán en User. Y eso es básicamente lo que tenemos entonces en esta increíble herramienta de la gente de GeForce Audacity versión 3. Pasa por él, el enlace está en la descripción, descárgalo, pruébalo, disfrútalo, tienes un descuento especial para ti a través de ese enlace. Corre por él ahora mismo. Yo con esto cierro, esperando que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, dale like al vídeo, coméntalo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado. Y recuerda que esto lo viste y lo aprendiste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza.